Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha causado una auténtica revolución en el mundo del entretenimiento turco. El Sinsangu ha hecho una declaración que nadie esperaba. Con palabras directas y sin rodeos, la actriz confesó que Bahar Arduç aún no ha logrado liberarse del pasado. Bahar todavía vive bajo la sombra de lo que fuimos, dijo Elçin, provocando una ola de reacciones en redes sociales y entre los fanáticos que siguen cada paso de esta historia. Según informan fuentes cercanas a la actriz, todo comenzó durante una entrevista exclusiva que concedió en Estambul. Nadie imaginaba que ese encuentro terminaría con una confesión tan impactante. El ambiente era relajado. Las preguntas giraban en torno a sus proyectos profesionales, hasta que el periodista le preguntó por su relación con Bahar Arduç. En ese momento, Elçin respiró hondo, miró a la cámara y dijo, «No me gusta hablar del pasado, pero hay cosas que no se pueden esconder». Bahar no ha cerrado ese capítulo. Las palabras de la actriz encendieron las redes. En cuestión de minutos, hashtags como #Elçinhabla y #Barielin volvieron tendencia. Los fans se dividieron, algunos apoyaron a Elçin por su sinceridad, mientras otros criticaron que reabriera una herida que parecía cicatrizada. A veces el silencio también duele, escribió un seguidor en Twitter, mientras otro comentaba, si Elçin dice que él sigue pensando en ella, debe haber razones. Sin embargo, lo que más sorprendió fue lo que vino después. Según una fuente anónima del entorno de la actriz, Bahar habría intentado comunicarse con Elçin varias veces en las últimas semanas. Mensajes, llamadas, incluso un encuentro casual en un evento privado. Bahar está arrepentido, lo ha dicho claramente. A veces escribe cosas que suenan a despedida, pero otras parecen una declaración de amor, aseguró esta fuente. Todo esto reforzó la idea de que entre ambos todavía hay sentimientos no resueltos. Una persona cercana al actor también dio su versión. Bahar está pasando por un momento complicado. No quiere que se malinterpreten sus gestos, pero tampoco puede negar lo que siente. Cuando uno ama de verdad, el tiempo no siempre cura. Estas palabras han avivado más el debate, haciendo que los seguidores de la pareja empiecen a preguntarse si un reencuentro es posible o si solo se trata de un cierre emocional que nunca llegó. En medio de la polémica, Elçin decidió romper el silencio nuevamente, pero esta vez en sus redes sociales. Publicó una foto con una frase que dio mucho que hablar: a veces hay que dejar que el pasado camine solo. Los comentarios no tardaron en llegar, y muchos interpretaron esas palabras como una respuesta directa a Bahar. Algunos fans incluso aseguran que el actor dio like a la publicación, aunque luego lo quitó. Días después, los medios lograron captar a Bahar a la salida de un rodaje. Cuando le preguntaron por las declaraciones de Elçin, él sonrió levemente y respondió, «Hay cosas que solo nosotros entendemos. No todo necesita explicación». Esa frase enigmática aumentó la curiosidad de todos. ¿Estaba confirmando que aún la ama? ¿O simplemente trataba de cerrar un capítulo pendiente? El silencio de Bahar solo alimentó la incertidumbre. Durante días, los programas de televisión y las revistas digitales analizaron cada palabra, cada gesto, cada detalle que pudiera revelar el verdadero estado emocional de ambos. Algunos periodistas afirmaron que Bahar había enviado un mensaje privado a Elçin después de aquella entrevista, un texto breve pero contundente: «No todo lo que callamos deja de doler». Nadie pudo confirmar su autenticidad, pero la frase se viralizó en cuestión de horas, reavivando los rumores de que algo más profundo aún los unía. Una semana más tarde, se produjo un nuevo giro. En un evento benéfico en Estambul, los fotógrafos captaron a Elçin entrando sola, con un elegante vestido negro y un aire sereno, aunque distante. Lo inesperado fue que, minutos después, Bahar llegó al mismo lugar. Las cámaras se encendieron, los murmullos se multiplicaron y los presentes contuvieron la respiración. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero la tensión era palpable. Parecía una escena de una de sus series, comentó una invitada al evento.
Él la miraba con una mezcla de nostalgia y tristeza. Esa breve coincidencia bastó para que la prensa hablara de un reencuentro silencioso. Las redes se llenaron de teorías, y los fanáticos diseccionaron cada fotografía buscando pistas, la expresión de Elsin, el gesto de Bar, la distancia entre ambos. Muchos aseguraron que todavía existía un lazo imposible de romper. El amor no siempre se apaga, a veces solo cambia de forma, escribió un fan en Instagram, recibiendo miles de me gusta. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la publicación que apareció en la cuenta de Bar la noche siguiente. Una imagen de un atardecer, acompañada por un texto breve, algunos finales son solo pausas. En cuestión de minutos, el mensaje acumuló miles de comentarios. Algunos lo interpretaron como una indirecta hacia Elsin, mientras otros pensaron que era una forma de cerrar el tema definitivamente. Lo cierto es que, al día siguiente, la publicación desapareció misteriosamente. El entorno de Elsin, por su parte, intentó mantener la calma mediática. Una amiga cercana declaró en una entrevista, Elsin no busca polémicas, solo quiso ser sincera. A veces las palabras salen del alma, no de la estrategia. Sin embargo, también admitió que la actriz había tenido noches de insomnio después de la entrevista. Ella no esperaba que sus declaraciones tuvieran tanto impacto. Le removieron recuerdos muy intensos. Mientras tanto, Bar fue visto en un café del barrio de Nianta, conversando con un amigo de confianza. Los testigos afirman que se mostró pensativo, mirando su teléfono varias veces, como si esperara un mensaje. No sé si fue casualidad, pero parecía que estaba leyendo algo importante, comentó una persona presente en el lugar. Al día siguiente, un periodista aseguró que el actor había recibido un mensaje de Elsin esa misma tarde. El supuesto mensaje, según las filtraciones, decía, el tiempo no borra lo que el alma no quiere soltar. Aunque nadie lo confirmó oficialmente, la frase circuló por todos los medios, generando un torbellino de especulaciones. ¿Era un adiós definitivo o una puerta entreabierta a la reconciliación? Los fanáticos no tardaron en tomar partido. Algunos comenzaron a pedir un reencuentro profesional, soñando con verlos nuevamente juntos en una serie. Otros, en cambio, opinan que lo mejor es que ambos sigan caminos separados. Pero algo está claro, la historia de Elsin y Bar sigue viva en la memoria colectiva, como una novela sin último capítulo. En los últimos días, ambos actores han optado por el silencio. Ninguno ha emitido nuevas declaraciones y sus redes sociales permanecen en calma. Sin embargo, los rumores sobre un encuentro secreto en un restaurante de la costa de Sesme no dejan de crecer. Una fuente afirmó que hablaron durante horas, sin cámaras, sin prensa, solo ellos dos. Si eso es cierto, podría tratarse del inicio de un nuevo comienzo, o del cierre más emotivo de una historia que marcó a toda una generación. Lo que está claro es que, incluso sin palabras, Elsin Sangu y Bar Arduk siguen escribiendo un relato que trasciende las pantallas. Y aunque ninguno lo diga abiertamente, el eco de su pasado aún resuena en cada mirada, en cada silencio, en cada frase que se escapa entre líneas. ¿Y tú, crees que Elsin y Bar podrían darse una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del espectáculo turco.